¿Cómo están? Buenos días. Estamos a 26 de abril. Les habla Darío Alarcón Hunter en representación de Quality. Hace ya una semana en la cual había decidido dejar de lado este tipo de videos porque, tal como se los comenté en ese video que ha tenido más de 3.000 visualizaciones, lo que me halaga mucho y le agradezco la gentileza que tienen conmigo de darse el tiempo de escucharme. Porque a mí me parecía que ya la situación estaba entrando en fase de control. Y lo sigo pensando. Por eso es que eh, había decidido parar, pero básicamente por dos razones. Una era esa, y la otra es porque la semana pasada tuve una actividad de capacitación con empresas mineras, con un curso en la mañana y otro en la tarde, entregándole justamente los conceptos que estamos hablando acá. Cómo aplicar las herramientas estadísticas aplicadas al mejoramiento de procesos y la productividad que es tan necesaria hoy en día en las empresas que se están dedicando a las labores productivas. Y por eso yo visualizaba que iba a tener menos tiempo. Pero después de ver que el último video lo miraron más de 3.000 personas y algunos me dijeron qué pena que iba a dejar de comunicarme con ellos por esta vía porque tenían confianza en que lo que yo les decía estaba apoyado en los hechos, que realmente decidí hacerme el tiempo y hoy día les voy a hablar de un tema un poquito, digamos, lo mismo, pero enfocado en tres temas principales. El primero es la evolución que ha tenido esto del coronavirus, para que hagamos un poquito o el entendimiento del pic. ¿Cuándo? Yo realmente y profesionalmente desde los datos no logro ver el pic. Ahora, que eso se va a juntar con otro tipo de problemas, puede ser, pero el pic solo coronavirus, yo ya no lo veo y lo vamos a discutir. En segundo lugar, alguien se puso a cuestionar los exámenes de PCR, que eran muy pocos. Otro señor por ahí anda diciendo que esto es una maniobra del gobierno para poder eh, evitar el, los temas sociales. O sea, realmente ya la gente da para todo. Y lo que está claro, y lo que dicen los especialistas, les guste o no les guste, vamos a tener que cambiar nuestra forma de vivir, porque a menos que se encuentre una vacuna que ya no se ve para cuándo, no vamos a poder cambiar nuestra forma de vivir. Vamos a tener que efectivamente vivir de esta nueva forma. Por eso es que lo que se está hablando del regreso seguro, porque es algo que tenemos que volver a la normalidad o a alguna pseudo normalidad, pero sin duda, durante mucho tiempo vamos a tener que estar conviviendo con este coronavirus. Y por último, el famoso tema de la ventilación mecánica, que el presidente acaba de ir a buscar el aeropuerto, los últimos 72 ventiladores que llegaron, seguramente en una cantidad importante, y es por eso que él prefirió hacer un punto de prensa hablando de eso, porque en realidad espero que ahora nos vayan a demandar al ministro porque tuvo un exceso de compra de ventiladores mecánicos o lo juzguen porque arrendó el espacio riesgo cuando todavía no se usa, por lo tanto fue un mal gasto del Estado. Entonces, aquí las cosas se están comportando de tal forma que yo creo que ni el mismo ministerio pensó que esto iba a ser tan exitoso como está siendo. Y es por esa razón es que yo quiero comenzar hablando con ustedes sobre justamente los contagiados activos. Porque una de las cosas que ya tenemos claro, que no podemos seguir hablando de los confirmados. Los confirmados, un número que va a seguir subiendo y no sé a cuánto vamos a llegar.
porque según se dice, el 60% de los chilenos nos vamos a tener que enfermar de coronavirus. Lo importante es que no nos enfermemos todos al mismo tiempo. Y aparentemente eso lo estamos logrando. Yo quiero, por favor, que ustedes se enfoquen un poquito en esta curva, donde si ustedes se fijan, el 16 de marzo, nosotros teníamos un promedio de contagiados activos de 461. A la semana siguiente, habíamos pasado a 1816. La primera semana de abril, llegamos a 3.555, o sea, teníamos una brecha en esa semana solamente de 1.739 casos nuevos a la semana de contagiados activos. Aumentó la cantidad de contagiados activos. Pero vean ustedes lo que empieza a pasar en la segunda semana de abril, donde la brecha ya empieza a ser menor. Aumentamos a 1.346 y parecía que estábamos tomando la anhelada curva, pero ¿qué pasó por aquí? Se suspendió la cuarentena en Santiago, en el Barrio Alto, se cambió hacia otras regiones, hacia otras áreas, perdón. La cuarentena, tal como el gobierno lo ha llamado, se está haciendo un control dinámico y se relajó un poquito por los problemas que eso implica en la población e indudablemente retomamos nuevamente una senda al alza, muy leve, pasamos a 633 casos nuevos y en los últimos 5 días ya llevamos 355 nuevos. O sea, hemos ido, a pesar de todo lo que algunos dicen, porque aquí hay para todos los gustos, los que quieren los que quieren cuarentena total y los que quieren y por lo tanto que la gente no vuelva a trabajar, que todos se queden en la casa, y hay otros que, con lo cual yo me sumo, tenemos que comenzar a volver en forma racional, que es lo que el gobierno está impulsando. Por otro lado, vean ustedes acá lo que ha pasado con lo que yo llamo el factor de crecimiento, acompañando exactamente la situación de acá. Nosotros partimos con un factor de crecimiento a la última quincena de marzo del orden de 1,24. 1,24 significaba que estábamos doblando los contagiados activos prácticamente en 3 días. Entonces, era una cantidad que ya se nos está olvidando. ¿Bien? Y fíjense ustedes a cuánto estamos hoy. A 1,013. Aquí está el 1,014. Nosotros, si seguimos en este valor, en 50 días más podríamos doblar la cantidad de contagiados activos que tenemos hoy. Recién en más de un mes. Entonces uno dice, ¿y el pic cuándo? Realmente no se ve, a menos que el Ministerio de Salud comete un error realmente grave y el asunto se salga de control. Pero a mí me da la impresión de que tienen el control bastante bien agarrado. Por lo tanto, me quedo tranquilo y confío en lo que están haciendo. Después, se ha hablado que hay que hacer más exámenes PCR, porque aquí todos quieren dar alguna opinión. Miremos los datos. Fíjense ustedes, esta es la evolución que ha tenido la cantidad de exámenes PCR. Solamente en la primera semana de abril estábamos haciendo 3.000. A la segunda pasamos a 4.300. A la tercera pasamos a 4.900. Y en la actualidad estamos haciendo 6.700 test de PCR. ¿Eso qué nos permite? Indudablemente encontrar a todos los que están contagiando. Pero vean ustedes cómo ha sido la evaluación de la positividad. Nosotros partimos con 11 en la primera semana, seguimos con 10, bajamos a 8 y actualmente seguimos bajando a 7,44. Estados Unidos me da la impresión de que está en 20. Entonces, la pregunta es,
Mientras más exámenes hacemos, no es que encontremos más gente. No, proporcionalmente encontramos menos. Mayor cantidad sin duda, pero menos gente por cantidad de exámenes. Eso es lo que se llama la positividad. Por lo tanto, si quieren buscar lo malo por el lado de la cantidad de exámenes que se están haciendo, tampoco lo veo. Y por último, para poder ir matizando esto, el famoso tema de los ventiladores mecánicos. Señor Mañalich, prepárese. Lo van a acusar constitucionalmente por haber comprado muchos ventiladores mecánicos. Porque, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Vean ustedes lo que ha pasado con el uso de los ventiladores mecánicos. Ya llevamos prácticamente más de 20 días donde los ventiladores mecánicos se movían, mire, 300, 310, 318. O sea, hemos estado realmente bajo en el uso de los ventiladores mecánicos. Y si tratamos de buscar una relación, ventiladores mecánicos, ver por contagiado activo, hacemos esa proporción, vemos que más o menos comenzamos con el 6% de los contagiados activos iban a parar a ventilador mecánico. Después, un poquito más, 6,5. Llegamos ahora a 5,6 y ahora estamos en 5,4. Claro, se han mantenido la cantidad de personas, pero han subido la cantidad de contagiados activos. Entonces, díganme ustedes, si nosotros ya vimos en la primera diapo que en 50 días más podríamos estar doblando la cantidad de contagiados activos que tenemos hoy, que estamos en torno a los 6.000. O sea, 12.000. 12.000 contagiados activos, saquemos el 5%, ya póngale el 10%. Recién ahí estaríamos hablando de 1.200 ventiladores mecánicos, solo por coronavirus. Y ya tenemos más de 600 en disponibilidad, listos para ser usados. ¿Se dan cuenta que los catastrofistas están equivocados? No es que pudimos haber tenido una catástrofe o no, estuvimos muy cerca de tenerla, pero gracias a que se actuó con extremada anticipación, pudimos manejar muy bien el tema. Entonces, lo único que uno le puede decir a aquellos políticos que andan tratando de encontrar todo malo, todo insuficiente, por favor, miren un poquito para el lado. Si estamos hablando de que la cantidad de muertos, la cantidad de contagiados en los países de Latinoamérica son muy superiores a las nuestras. Por favor, entiendan que lo estamos haciendo bien y no pretendan confundir a la opinión pública. No pretendan que el ministerio cambie sus políticas. Cuando algo se está haciendo bien, ¿para qué cambiarlo? Es un poco la misma discusión de la constitución política. Fíjense ustedes que esta constitución política nos ha permitido mantener el control que estamos teniendo en la actualidad, la actual constitución. Y eso es lo que nos ha llevado a tener el control del país. Pero siempre hay gente que lo que se haga no les gusta, quieren hacer algo distinto. Si ya lo estamos haciendo bien con las políticas del ministerio, no pongamos la cabeza arriba de una pistola o no pongamos una pistola en la sien. Sigamos haciendo lo que nos está resultando y vamos haciendo pequeños cambios en el camino para ir enfrentando la situación cambiante que sin duda nos puede venir en los próximos días. Por eso es que yo todavía no veo el pic. No sé cuándo me volveré a reunir con ustedes. A lo mejor la próxima semana. Pero lo que sí está claro, colegas, que el pic no viene todavía. Así es que, solo para terminar, uno cuando transita por la calle se da cuenta que las personas realmente creen que la cuarentena es la condición para quedarse en casa. No hay cuarentena, entonces salgamos. Por favor, evite salir. Eso es lo más seguro
para usted y para los con los cuales convive. Porque lo que tiene que tener claro es, si usted se enferma, enferma a toda su familia. Y por lo tanto, si usted vive con sus hijos y sus hijos cometen el descuido de salir, van a volver enfermos y ellos lo van a contaminar a usted. Entonces, es el grupo familiar el que tiene que hacer cuarentena voluntaria. Evitemos salir y hagámoslo solo cuando tengamos que hacer algo que realmente valga la pena. Así es que lo único que yo les pido, tengamos fe. Nuestro gobierno lo está haciendo muy bien y esperemos que en los próximos días tengamos aún mejores noticias, pero a no descuidarse.